Larimar, con los guantes bien ajustados y la cabeza inclinada, frotaba el mármol del piso de la recepción con movimientos rítmicos y precisos. El edificio era una obra de arte moderna, con columnas de vidrio y acero que se alzaban como gigantes en medio de la ciudad. A diario, hombres y mujeres de trajes costosos cruzaban esas puertas sin apenas notar su presencia. Para ellos, ella era solo parte del paisaje, una sombra moviéndose entre los reflejos de su propio brillo. El sonido de sus pasos resonaba en el inmenso lobby vacío. Larimar había aprendido a valorar esos momentos de silencio, en los que las luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las enormes ventanas. A esa hora, antes de que el bullicio de ejecutivos y empresarios llenara el lugar, podía permitirse un momento de paz, aunque breve. Ese día, sin embargo, no tardaría mucho en romperse esa calma. Al levantar la mirada, vio una figura que conocía bien, Victoria Lancaster, la poderosa empresaria dueña de varios edificios en la ciudad, entre ellos este. Era conocida por su éxito en los negocios y, aún más, por su frialdad al tratar a quienes consideraba inferiores. Larimar había aprendido a mantener su distancia cada vez que la mujer estaba cerca, pero algo en el aire esa mañana le advirtió que no podría escapar tan fácilmente. Victoria se acercó, sus tacones resonando con cada paso sobre el mármol recién pulido. Llevaba puesto uno de esos trajes de diseñador que parecían esculpidos a medida, y su perfume caro llenaba el aire a su alrededor. Con una mirada de desdén, observó el suelo y luego clavó sus ojos en Larimar. ¿Vas a quedarte ahí todo el día?, dijo Victoria, con una sonrisa irónica que no alcanzaba a sus ojos. Me sorprende que ni siquiera puedas hacer bien tu trabajo. Larimar se mantuvo en silencio, con la cabeza inclinada, apretando con fuerza el paño que tenía en las manos. Había aprendido, a lo largo de los años, que responder solo empeoraba las cosas. Las personas como Victoria no escuchaban, solo hablaban desde la altura de su pedestal. Deberías agradecer que tienes un trabajo, continuó Victoria, deteniéndose frente a Larimar. Aunque, pensándolo bien, con lo que haces, tal vez no sea tan impresionante. Limpiar suelos no es exactamente algo de lo que sentirse orgullosa, ¿verdad? Las palabras de Victoria cortaban como cuchillas, y aunque Larimar intentaba ignorarlas, sentía la punzada de cada una. Sabía que su trabajo era humilde, pero también sabía lo duro que había trabajado para llegar hasta donde estaba. Criada en una familia que nunca tuvo mucho, Larimar había aprendido el valor del esfuerzo desde joven. Cada centavo que ganaba ayudaba a mantener a su madre enferma y a su hermana menor en la escuela. Respiró hondo, intentando contener las palabras que hervían en su garganta. No era la primera vez que alguien la menospreciaba, pero algo en el tono de Victoria ese día parecía más cruel, más personal. ¿Sabes? Victoria hizo una pausa, como si estuviera esperando una reacción de Larimar, pero no la obtuvo. Gente como tú siempre se queda donde está porque no tiene ambición. Si alguna vez tuvieras sueños, dudo que te atreverías a seguirlos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Larimar levantó la cabeza lentamente, sus ojos encontrando los de Victoria. El silencio entre ambas era casi tangible. No fue un estallido de ira lo que salió de Larimar, sino algo mucho más potente, una calma resuelta. Yo sí tengo sueños, dijo Larimar con voz firme, sin apartar la mirada. Pero no son los mismos que los tuyos. Y no necesito tu aprobación ni tu validación para saber lo que valgo. Victoria pareció sorprendida, aunque rápidamente recuperó su semblante altivo. Estaba claro que no estaba acostumbrada a que la gente le hablara de esa manera, especialmente a alguien como Larimar, a quien consideraba inferior. ¿Sueños? Victoria dejó escapar una risa sarcástica. ¿De qué sueños hablas? ¿De limpiar más pisos? Quizás algún día te asciendan a limpiar ventanas. Larimar sintió el dolor que esas palabras traían consigo, pero no dejó que la herida se mostrara. En cambio, dio un paso adelante, manteniendo su postura firme y su tono sereno. Sueños de vivir una vida en la que el respeto y la dignidad no dependan de cuánto dinero tienes o qué ropa llevas puesta, dijo Larimar. Sueños de tener una familia unida, de estar orgullosa del trabajo que hago porque sé que lo hago con integridad, algo que el dinero no puede comprar. El rostro de Victoria se endureció, como si no supiera cómo manejar aquella confrontación. Estaba acostumbrada a dominar las situaciones con su poder y su estatus, pero Larimar no se inclinaba ni se retractaba.
El silencio se extendió unos segundos más, hasta que Victoria, con una mirada llena de desdén, dio un paso hacia atrás. «Sigue soñando», murmuró, antes de girar sobre sus tacones y alejarse por el vestíbulo, dejando una estela de perfume detrás de ella. Larimar la observó irse, sintiendo una mezcla de emociones. Había hablado desde su corazón, pero sabía que no sería la última vez que alguien como Victoria intentaría hacerla sentir pequeña. Aún así, mientras sus manos volvían al trabajo, algo en su interior había cambiado. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Larimar sintió que el brillo del mármol que limpiaban no era lo único que importaba. Ahora, el reflejo que veía en el suelo era el suyo propio, más fuerte y claro que nunca. El día después del encuentro con Victoria, Larimar regresó al trabajo con una mezcla de determinación y agotamiento. La conversación de ayer aún resonaba en su mente, como un eco persistente en un túnel sin salida. Aunque el trabajo seguía siendo el mismo, el ambiente en el edificio parecía haber cambiado sutilmente, como si la tensión de su confrontación hubiera dejado una marca invisible en el aire. Al llegar al edificio, se dirigió directamente al vestuario de los empleados. Allí, el sonido del secador de manos y el murmullo de voces bajas de otros trabajadores creaban una atmósfera de rutina diaria. Larimar se deshizo del abrigo y se puso los guantes, mientras pensaba en el modo en que su vida había estado marcada por estas pequeñas confrontaciones que le habían enseñado a ser fuerte. Miriam, la mujer que compartía con ella el turno de la mañana, estaba allí, preparándose para salir. Miriam era una mujer de mediana edad, con un carácter amable que le había dado consejos útiles y apoyo durante los últimos años. «¿Cómo estás hoy, Larimar?», preguntó Miriam, con una sonrisa comprensiva. «Ayer te vi hablar con la señora Lancaster. No me imagino que haya sido fácil». Larimar suspiró, sintiéndose agradecida por la preocupación genuina de Miriam. Sabía que en el mundo en el que trabajaban, la empatía y la comprensión eran raras, así que valoraba esos momentos de conexión humana. «Estoy bien, gracias», respondió Larimar. Solo, necesitaba decir lo que sentía. A veces, es difícil mantenerse callada cuando alguien te menosprecia sin razón. Miriam asintió, como si entendiera perfectamente. La conversación se desvió hacia el clima y los planes para el fin de semana, pero Larimar no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. La situación con Victoria parecía ser solo el principio de algo más grande. Mientras Larimar comenzaba su turno, el edificio se llenaba de nuevo de la actividad frenética de los empleados. El lobby estaba en constante movimiento, con personas apresuradas cruzando de un lado a otro. La vista del elegante vestíbulo, con sus columnas de cristal y luces brillantes, contrastaba fuertemente con el trabajo en el suelo que Larimar realizaba con meticulosidad. A media mañana, el ambiente en el edificio parecía más cargado. Las noticias sobre el incidente de ayer se habían esparcido como pólvora, y Larimar notó que algunas miradas la seguían con curiosidad o incluso con desaprobación. No solo los altos ejecutivos, sino también algunos de sus compañeros de trabajo, parecían tratarla con una mezcla de respeto y distancia. En el almuerzo, Larimar se dirigió a la cafetería del personal, un lugar simple pero acogedor. Allí, la mayoría de los empleados del edificio se reunían para comer y socializar. La cafetería estaba decorada con tonos cálidos y tenía una atmósfera relajada, un refugio para aquellos que pasaban el día en un mundo de lujo y frialdad. Mientras Larimar tomaba su bandeja, escuchó a un grupo de trabajadores conversando en una mesa cercana. Eran conversaciones cotidianas, pero algo en la voz de una de las mujeres hizo que Larimar prestara atención. «Parece que la señora Lancaster está furiosa con lo que pasó ayer», dijo una de ellas. «Dicen que está buscando a alguien para hacer una queja formal». Larimar se tensó al escuchar esto. Sabía que el poder de Victoria podría ser formidable, pero no esperaba que fuera tan lejos como para intentar vengarse de una simple empleada de limpieza. Su mente se llenó de preocupaciones sobre las posibles repercusiones, pero trató de mantener la calma. Se dirigió a una mesa solitaria en la esquina de la cafetería, donde se sentó con su comida. A medida que comía, sus pensamientos se mezclaban con el ruido del lugar. El día se sintió interminable, con cada minuto que pasaba sintiendo como una pequeña eternidad. Al final de la jornada laboral, mientras Larimar se preparaba para salir, recibió un mensaje en su teléfono. Era de su hermana, Tasa, que le recordaba que la visita médica de su madre era al día siguiente.
El recordatorio de su responsabilidad familiar la devolvió a la realidad, recordándole por qué luchaba y por qué su trabajo era tan importante, a pesar de la humillación que había sufrido. Cuando Larimar llegó a casa, encontró a Taza en la cocina, preparando la cena. La calidez del hogar y el rostro sonriente de su hermana fueron un bálsamo para el día agotador. A pesar de la tristeza y la frustración, encontrar consuelo en su familia era una fuente de fortaleza. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Taza, mientras movía las cazuelas en la estufa. Larimar se dejó caer en una silla, sintiendo el cansancio acumulado en sus hombros. Fue un día difícil, admitió Larimar. La señora Lancaster está furiosa y parece que va a intentar algo. No sé qué esperar. Taza la miró con preocupación y apoyo. No te preocupes demasiado, dijo Taza. Eres fuerte, y siempre encuentras una manera de superar los obstáculos. Solo asegúrate de cuidarte. Larimar asintió, agradecida por el apoyo incondicional de su hermana. Mientras compartían la cena y conversaban sobre cosas triviales, Larimar se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, tenía a su familia a su lado. Esa noche, cuando se metió en la cama, intentó dejar de lado las preocupaciones sobre Victoria y el posible conflicto que se avecinaba. Pero en el fondo de su mente, sabía que lo que había comenzado con un simple encuentro podía convertirse en algo mucho más grande. El verdadero desafío no era solo enfrentarse a Victoria, sino también mantener su dignidad y sus sueños intactos, sin importar cuán oscura se volviera la tormenta. El día comenzó de manera casi idéntica al anterior. Larimar volvió al edificio con la misma rutina, ajustándose los guantes y alistándose para otro día de trabajo. Sin embargo, desde el momento en que cruzó las puertas, notó algo diferente en el ambiente. No se trataba solo de las miradas ocasionales o los susurros entre sus compañeros de trabajo, había una sensación palpable de tensión que flotaba en el aire. Mientras se dirigía al vestuario para recoger sus herramientas de limpieza, sintió una punzada de nerviosismo en el estómago. Era como si una tormenta invisible se estuviera preparando para estallar. Recordaba el comentario que había escuchado el día anterior en la cafetería: Victoria Lancaster estaba furiosa. Y cuando una mujer como Victoria estaba enojada, no era el tipo de persona que se quedaba de brazos cruzados. Miriam, como siempre, estaba allí, con su sonrisa amistosa, y se acercó a Larimar apenas la vio. Escuché algunos rumores, dijo Miriam, con tono bajo, para que nadie más escuchara. Dicen que la señora Lancaster ha pedido una reunión con la dirección del edificio. Larimar frunció el ceño, sintiendo que el peso de la preocupación volvía a asentarse sobre sus hombros. ¿Una reunión? ¿Por qué?, preguntó Larimar, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Miriam asintió con una expresión de lástima. Parece que está buscando la forma de quejarse oficialmente sobre lo que ocurrió el otro día, dijo Miriam. Me temo que podrían intentar hacerte responsable. Las palabras de Miriam cayeron como una roca sobre Larimar. Aunque esperaba algún tipo de reacción por parte de Victoria, nunca imaginó que llegaría tan lejos como para implicar a la dirección del edificio. Sabía que Victoria tenía poder e influencia, pero la idea de ser señalada y posiblemente perder su trabajo por simplemente defender su dignidad le parecía injusta y desproporcionada. No puedo creer que alguien tenga tanto odio en su corazón, murmuró Larimar, mientras se pasaba la mano por la frente. No hice nada malo. Solo, respondía su falta de respeto. Miriam le puso una mano en el hombro, en un gesto de apoyo. Lo sé, querida. Y tú no deberías sentirte mal por ello. Pero también sabemos cómo funciona este mundo. Gente como ella tiene el poder de cambiar las cosas a su favor, incluso cuando están equivocadas. Larimar asintió lentamente, consciente de la realidad que describía Miriam. No era la primera vez que enfrentaba una situación como esta, y probablemente no sería la última. Sin embargo, esta vez sentía que tenía más en juego. Había sido una decisión deliberada el confrontar a Victoria, y aunque sabía que no se arrepentía de sus palabras, tampoco podía permitirse perder su trabajo. Con esa preocupación en mente, comenzó su jornada. Se concentró en las tareas diarias, puliendo el mármol con una meticulosidad que solo el hábito podía darle. Pero no importaba cuánto intentara concentrarse, la incertidumbre la seguía acechando. A media mañana, mientras se ocupaba de uno de los pasillos del tercer piso, la voz de su supervisora, la señora Richardson, llegó hasta ella.
Larimar, necesito hablar contigo en la oficina, dijo la mujer, con tono formal. Larimar sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que esta conversación tarde o temprano llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Sin embargo, sabía que no podía evitarlo. Respiró hondo, se quitó los guantes y siguió a la señora Richardson hasta una pequeña oficina en la planta baja, donde se manejaban las cuestiones administrativas. Al entrar, Larimar vio que ya había alguien esperándola. Sentada en una de las sillas estaba Victoria Lancaster, con una expresión fría y calculadora, acompañada de un hombre que Larimar no reconoció de inmediato, pero supuso que debía ser uno de los directores del edificio. La señora Richardson ocupó su lugar detrás del escritorio, invitando a Larimar a sentarse frente a ellos. Larimar, comenzó la señora Richardson, con tono suave pero serio, hemos recibido una queja formal de la señora Lancaster respecto a un incidente que ocurrió hace 2 días. Queremos escuchar tu versión de los hechos. Larimar miró a Victoria, quien la observaba con una sonrisa apenas perceptible, como si estuviera segura de que tenía la ventaja en la situación. Pero en lugar de sentirse intimidada, Larimar sintió que algo se encendía dentro de ella, una chispa de determinación que no iba a permitir que se apagase. Señora Richardson, todo lo que hice fue defenderme, comenzó Larimar, con calma pero firme. La señora Lancaster me faltó al respeto sin motivo alguno, cuestionando mi trabajo y mi dignidad. Solo respondí a sus comentarios de una manera educada, pero firme. El hombre que acompañaba a Victoria, a quien Larimar supuso que era el abogado de la empresa, intervino en ese momento. La señora Lancaster ha señalado que se sintió ofendida y humillada por su tono y sus palabras, dijo, mirando a Larimar por encima de sus gafas. ¿Reconoce que su comportamiento pudo haber sido inapropiado para una empleada del edificio? Larimar lo miró directamente a los ojos. No creo que defender mi dignidad sea inapropiado, respondió Larimar, manteniendo la calma. Yo no le falté al respeto a la señora Lancaster. Simplemente le recordé que mi trabajo no me define como persona y que todos merecemos respeto, independientemente de nuestra posición. El hombre la observó por un momento, como si sopesara sus palabras. Luego miró a Victoria, quien seguía con esa sonrisa altiva en su rostro. En cualquier caso, continuó el abogado, la señora Lancaster está solicitando que se tomen medidas disciplinarias, ya que considera que su reputación ha sido dañada. La sala quedó en silencio por unos instantes, mientras Larimar digería lo que acababa de escuchar. A pesar de que estaba preparada para enfrentarse a las consecuencias, no podía evitar sentir un nudo en el estómago ante la posibilidad de perder su trabajo por una razón tan injusta. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la señora Richardson intervino. Entiendo las preocupaciones de ambas partes, dijo, mirando primero a Victoria y luego a Larimar. Pero también quiero dejar claro que este tipo de conflictos no pueden resolverse con sanciones. Las palabras que se dijeron no justifican medidas extremas. En este caso, lo más apropiado sería una mediación. Larimar se sorprendió al escuchar esas palabras. No esperaba que la señora Richardson se mostrara tan imparcial, pero también sabía que aún no estaba fuera de peligro. La propuesta de mediación significaba que tendría que sentarse con Victoria nuevamente, pero esta vez, bajo circunstancias diferentes. Con una pequeña sensación de alivio, Larimar asintió. Estoy de acuerdo, dijo, mirando a la señora Richardson. Estoy dispuesta a resolver esto de manera civilizada. Victoria, por su parte, no parecía satisfecha con la resolución, pero al ver que no tenía más opciones, simplemente levantó una ceja y se puso de pie. Veremos cómo resulta esto, dijo, antes de girarse y salir de la oficina, seguida de su abogado. Larimar se quedó en silencio, mientras la señora Richardson recogía algunos papeles y le daba una mirada de alivio. Mantente firme, Larimar, dijo suavemente. Las palabras tienen poder, y ya has demostrado que sabes usarlas bien. El día de la mediación había llegado, y aunque Larimar había mantenido la calma hasta ese momento, no podía evitar sentir una inquietud creciente. Sentada en una pequeña sala de conferencias del edificio, observaba cómo el reloj avanzaba lentamente. La señora Richardson estaba a su lado, actuando como mediadora, mientras que el abogado de Victoria, un hombre frío y meticuloso, se encontraba revisando algunos documentos frente a él. Victoria aún no había llegado, pero Larimar sabía que su llegada sería inevitablemente dramática, tal como todo lo relacionado con ella.
Respiró hondo y recordó las palabras de la señora Richardson: mantente firme, Larimar. Las palabras tienen poder. Sabía que esta mediación no solo se trataba de su trabajo, sino también de algo más profundo. Era sobre la lucha por ser vista, por ser escuchada, y por no permitir que alguien con más poder e influencia la aplastara solo porque podía. El sonido de los tacones resonando en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Victoria entró en la sala con una expresión de total indiferencia, seguida por su abogado. Estaba impecablemente vestida, con un traje blanco que contrastaba con su actitud fría. Apenas le dirigió una mirada a Larimar antes de sentarse. Gracias por venir, señora Lancaster, dijo la señora Richardson, comenzando la reunión con un tono conciliador. El objetivo de esta mediación es llegar a un entendimiento entre ambas partes. Sabemos que los conflictos pueden surgir en el lugar de trabajo, pero creemos firmemente que una resolución pacífica es posible. Victoria simplemente asintió, pero Larimar notó el desdén en su mirada. Sabía que para alguien como Victoria, esta mediación no era más que un trámite, algo que probablemente consideraba innecesario y molesto. Estoy aquí porque quiero dejar las cosas claras, dijo Victoria con frialdad. Mi reputación en este edificio es intachable, y no puedo permitir que una empleada ponga eso en riesgo con su comportamiento inapropiado. Solo estoy pidiendo que se tomen las medidas adecuadas. Larimar sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que las palabras de Victoria la afectaran. En su interior, sabía que lo que había hecho no era incorrecto. Había hablado desde el respeto, pero también desde la dignidad que merecía. La señora Richardson se inclinó hacia adelante, mirando a ambas mujeres. Entiendo que hay diferentes perspectivas aquí. Larimar, me gustaría que compartieras cómo viviste la situación y qué crees que puede hacerse para mejorar este ambiente laboral. Larimar tomó un momento para organizar sus pensamientos. Sabía que cada palabra que dijera contaba, pero también entendía que no estaba allí solo para defenderse, sino para afirmar quién era y lo que valía. Lo que ocurrió, comenzó Larimar, con un tono firme pero respetuoso, fue una situación donde me sentí deshumanizada. La señora Lancaster me habló con una falta de respeto que ningún trabajador debería soportar, sin importar su puesto. No cuestiono su posición ni su éxito, pero sí cuestiono la falta de humanidad que mostró al tratarme como si fuera invisible. Victoria levantó una ceja, claramente sorprendida por la franqueza de Larimar. No estaba acostumbrada a que alguien como ella hablara con tanta seguridad. No soy alguien que busca problemas, continuó Larimar, pero tampoco voy a permitir que se me trate de esa manera. No solo estoy aquí para limpiar el mármol de este edificio, también soy una persona con valor, con sueños y con la dignidad de cualquier ser humano. Las palabras de Larimar resonaron en la sala. Incluso el abogado de Victoria pareció incómodo por un momento, mientras Victoria la observaba, tratando de mantener su habitual aire de superioridad. Yo no tengo problemas con que se defienda, replicó Victoria, cruzando los brazos. Pero su manera de hablarme ese día fue totalmente inaceptable. No espero que me adoren, pero sí espero respeto. Larimar la miró directamente a los ojos. El respeto es un camino de dos vías, respondió. No puedes esperar que alguien te respete si tú no lo haces primero. Ese día, solo te devolví lo que me diste. La señora Richardson intervino antes de que la situación pudiera escalar. Es evidente que aquí hay una diferencia de percepciones. Creo que lo que podemos aprender de esto es que la comunicación es clave. Ambos lados tienen puntos válidos, la señora Lancaster busca preservar su reputación y Larimar defiende su derecho a ser tratada con respeto. Este es un edificio donde valoramos tanto a nuestros clientes como a nuestros empleados, y es crucial que ambas partes puedan convivir de manera armoniosa. Victoria se recostó en su silla, claramente impaciente. Larimar, por su parte, sentía que había dicho lo que necesitaba decir, pero sabía que eso no sería suficiente para resolver la situación. Lo que propongo, dijo la señora Richardson, dirigiéndose ahora a Victoria, es que lleguemos a un acuerdo. Larimar se compromete a seguir desempeñando su trabajo con el profesionalismo que siempre ha mostrado, y a su vez, esperamos que cualquier interacción futura se maneje con el respeto mutuo que ambas merecen. Victoria permaneció en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus opciones. Larimar podía ver en sus ojos que no estaba acostumbrada a ceder, pero también sabía que la señora Richardson había hecho una propuesta razonable, una que sería difícil de rechazar sin parecer obstinada.
De acuerdo, dijo finalmente Victoria, con un suspiro exasperado. No quiero perder más tiempo con esto. Acepto la mediación, siempre y cuando no vuelva a ocurrir nada similar. Larimar asintió, sin cambiar su expresión, pero sintiendo una ligera victoria interior. Sabía que esto no era el final, personas como Victoria no cambiaban de la noche a la mañana. Pero al menos, había dejado claro que no se dejaría pisotear. Gracias a ambas por su disposición para resolver este conflicto, dijo la señora Richardson, levantándose de su asiento. Confío en que, a partir de ahora, las cosas irán mejor. Victoria se levantó, recogiendo sus cosas con rapidez, y salió de la sala sin decir una palabra más. Larimar la observó marcharse, sin sentir ni rencor ni satisfacción, solo una firme resolución de seguir adelante. Cuando las puertas se cerraron tras ella, la señora Richardson se volvió hacia Larimar con una sonrisa pequeña pero cálida. Lo hiciste muy bien, Larimar. Fue una conversación difícil, pero mantuviste tu integridad. Estoy segura de que esto no te afectará en tu trabajo. Larimar sonrió agradecida. No era solo por el trabajo que se sentía aliviada, sino por haber defendido su dignidad en un mundo donde tantas veces intentaban quitársela. Gracias, señora Richardson. Solo espero que esto no vuelva a suceder, respondió Larimar, sabiendo que su lucha, aunque pequeña, había sido una victoria para su propio respeto. Después de la mediación, Larimar intentó retomar su rutina habitual en el edificio. A pesar de que el conflicto con Victoria había sido mediado, las cicatrices invisibles que dejaba esa experiencia seguían presentes. No era solo el cansancio físico de su trabajo diario, sino también el peso emocional de enfrentarse a un sistema que a menudo la miraba como si no perteneciera allí. Los días transcurrían entre el brillo de los mármoles y los relucientes ventanales. El eco de las conversaciones de los ejecutivos y los pasos apresurados de los que entraban y salían del edificio se entremezclaban con los recuerdos de aquella humillación. Larimar había aprendido a convivir con esos ecos, pero cada día era una lucha por reafirmarse y no dejar que las palabras de personas como Victoria le pesaran en el corazón. Mientras limpiaba el vestíbulo un viernes por la tarde, Larimar se encontró con algunas de sus compañeras de trabajo. Ellas sabían lo que había pasado y, aunque la mayoría no comentaba nada directamente, algunas como Rosa, una de las encargadas del mantenimiento del edificio, no dudaban en mostrar su apoyo de una manera más directa. Oye, Larimar, dijo Rosa mientras se acercaba con su balde de limpieza, escuché que tuviste esa mediación con la señora Lancaster. ¿Cómo te fue? Larimar se encogió de hombros, sin querer profundizar demasiado en el tema. No porque quisiera evitarlo, sino porque estaba cansada de revivirlo una y otra vez. Salió lo mejor que pudo. Al menos no tuve que disculparme por algo que no hice, respondió Larimar mientras pasaba la mopa por el suelo. Rosa asintió y dejó escapar un suspiro. Estas personas siempre creen que pueden caminar sobre nosotras como si fuéramos el suelo que limpiamos. Me alegra que te mantuvieras firme, chica. No podemos dejar que nos traten como si fuéramos invisibles. Exacto, dijo Larimar con una sonrisa. Era bueno saber que al menos sus compañeras de trabajo la entendían. Compartían las mismas luchas, las mismas miradas de desdén, y esa lucha por ser reconocidas por más que solo por sus uniformes. A medida que la tarde avanzaba, Larimar decidió tomarse un pequeño descanso. Se sentó en uno de los bancos del vestíbulo, tomando una botella de agua y observando el ajetreo de la ciudad más allá de las puertas de cristal. Las calles estaban llenas de gente que caminaba apresuradamente, y aunque a simple vista parecía que todos tenían su rumbo claro, Larimar sabía que cada persona cargaba con sus propias batallas, a menudo invisibles para el resto. Mientras bebía agua, su mente vagaba hacia la conversación que tuvo con su madre esa mañana. Su madre siempre le había enseñado la importancia del trabajo duro, del respeto propio, y de nunca permitir que nadie la hiciera sentir inferior. Pero también le había advertido sobre el costo emocional de estas luchas. Larimar, mi niña, le había dicho su madre con esa voz suave que tanto la reconfortaba, siempre he estado orgullosa de ti por mantenerte firme. Pero recuerda que no todas las batallas son tuyas. A veces, necesitas cuidar tu corazón también. Esas palabras resonaban ahora en su cabeza. A lo largo de los años, Larimar había construido una coraza para protegerse del dolor que traían las miradas de desprecio o las palabras hirientes, pero también sabía que cada batalla dejaba una pequeña grieta en su armadura. Con el tiempo,
Esas grietas se acumulaban y, aunque ella siempre había sido fuerte, había noches en que se sentía agotada. Mientras observaba el ir y venir de las personas, vio a Victoria entrar en el edificio. Estaba hablando por teléfono, como siempre, su rostro mostrando una mezcla de impaciencia y arrogancia. Larimar la miró por un momento, preguntándose cómo una persona podía estar tan desconectada de la realidad de quienes la rodeaban. Sabía que Victoria probablemente no recordaba la mediación de la misma manera que ella. Para Victoria, era solo un trámite más, algo molesto que ya había quedado en el pasado. Pero para Larimar, ese evento había dejado una huella profunda. El sonido de los tacones de Victoria resonaba en el mármol mientras cruzaba el vestíbulo, dirigiéndose hacia el ascensor. No cruzaron miradas, pero Larimar sintió una pequeña punzada de dolor en el pecho. No era odio lo que sentía, sino una profunda tristeza por cómo el mundo podía ser tan injusto, como algunas personas nunca aprendían a mirar más allá de sí mismas. El ascensor se cerró tras Victoria, y Larimar regresó a su trabajo. El peso de esos pensamientos la acompañaba mientras terminaba de limpiar el vestíbulo y se preparaba para su turno en los pisos superiores. Esa tarde, cuando Larimar llegó al piso más alto del edificio, uno de los encargados de la oficina le informó que el salón principal necesitaba una limpieza urgente. Al parecer, había habido una pequeña reunión de negocios, y el salón estaba en un estado lamentable. Larimar se dirigió al lugar con sus herramientas, dispuesta a hacer lo que mejor sabía hacer. Sin embargo, al entrar en el salón, se sorprendió al encontrar a una persona inesperada allí, Victoria. Estaba de pie frente a una ventana, mirando hacia la ciudad, con una expresión pensativa que Larimar nunca le había visto antes. Parecía vulnerable, como si el brillo de su habitual arrogancia se hubiera apagado momentáneamente. Larimar intentó ignorarla, comenzando a limpiar en silencio, pero no pudo evitar sentir una extraña curiosidad. ¿Qué hacía Victoria allí sola? ¿Por qué esa expresión en su rostro? Antes de que pudiera ahondar más en sus pensamientos, Victoria rompió el silencio. ¿Alguna vez te has sentido como si nada de lo que haces tuviera sentido? Preguntó de repente, sin volverse para mirarla. Larimar se detuvo, sorprendida por la pregunta. No era el tipo de comentario que esperaba escuchar de alguien como Victoria, y por un momento no supo cómo responder. Todos tenemos días difíciles, respondió Larimar finalmente, sin saber qué más decir. Victoria soltó un pequeño suspiro, y por primera vez, pareció reconocer la presencia de Larimar como algo más que la de una simple empleada. Supongo que es más fácil para ti, ¿no? Dijo Victoria, con un tono amargo. No tienes que lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta todo el tiempo. Larimar sintió una mezcla de incredulidad y compasión ante esas palabras. ¿De verdad pensaba Victoria que su vida era más fácil solo porque no tenía las mismas presiones sociales? Era evidente que Victoria vivía en su propia burbuja, donde los problemas de las personas como Larimar eran invisibles. Pero en lugar de responder con resentimiento, Larimar decidió hablar con la verdad que llevaba dentro. No, Victoria. No es más fácil. Tal vez nuestras presiones son diferentes, pero no por eso son menos reales. Todos llevamos cargas que los demás no ven. El problema es que algunas personas nunca se detienen a mirar más allá de su propio reflejo. Victoria no respondió, pero Larimar vio una pequeña sombra de comprensión cruzar su rostro. Tal vez, por primera vez, Victoria comenzaba a ver que su mundo no era el único que importaba. El encuentro con Victoria en el salón de reuniones había dejado a Larimar pensativa. La vulnerable confesión de Victoria, aunque breve, la había descolocado. A pesar de la frialdad y arrogancia que siempre la caracterizaban, esa pequeña rendija de humanidad, ese suspiro cargado de incertidumbre, despertó en Larimar una empatía que no esperaba sentir. Al regresar a su pequeño apartamento esa noche, Larimar no podía sacarse la escena de la cabeza. Se sentó en su cama, observando la luz suave que se filtraba por las ventanas, y se preguntó si acaso todos, incluso los más privilegiados, luchaban con sus propias inseguridades. ¿Acaso la vida de Victoria estaba tan vacía y superficial como parecía, o había más capas que no alcanzaba a ver? Larimar había pasado años construyendo una armadura contra la crueldad del mundo, pero sabía que, en el fondo, todos cargaban con heridas invisibles. Había aprendido de su madre a luchar, a resistir, pero también a no permitir que el odio de otros definiera su valor.
Pero ¿cómo aplicar eso cuando la persona frente a ti, aunque causante de dolor, también mostraba signos de su propia fragilidad? Los días pasaron sin incidentes mayores. Victoria y Larimar no volvieron a cruzarse en el edificio y las rutinas diarias regresaron a su curso. Sin embargo, algo en el ambiente parecía haber cambiado. Larimar notaba que algunos de los empleados de mayor rango comenzaban a dirigirse a ella con un poco más de respeto. Era sutil, apenas perceptible, pero las miradas ya no estaban cargadas de indiferencia. Tal vez, la confrontación pública con Victoria había tenido más impacto del que imaginaba. Un martes por la mañana, Larimar recibió una visita inesperada en el vestíbulo del edificio. Andrés, uno de los empleados de seguridad, un hombre de mediana edad con quien solía intercambiar comentarios amistosos, se acercó a ella con una sonrisa. Larimar, te buscan en la oficina de la gerencia, dijo, con una mezcla de seriedad y entusiasmo. Parece que es algo importante. Larimar frunció el ceño, sorprendida. No solían llamarla a la oficina a menos que hubiera algún problema o cuestión administrativa. Se limpió las manos en su delantal, algo nerviosa, y se dirigió hacia el ascensor. Al llegar al piso de la gerencia, fue recibida por la asistente de la jefa del edificio, una mujer amable que siempre había sido cortés con ella. Buenos días, Larimar. Pasa, por favor. La señora María Soler, la gerente, quiere hablar contigo. Larimar entró en la oficina, un elegante espacio con paredes de vidrio que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Sentada detrás de un amplio escritorio de madera oscura, estaba María Soler, una mujer de unos 50 años, con un porte firme y una expresión que mezclaba determinación y empatía. Larimar, por favor, siéntate, dijo María, indicándole una silla frente a su escritorio. Larimar se sentó, sintiendo el nerviosismo burbujear en su estómago. No tenía idea de qué esperar. Primero que todo, quiero agradecerte por tu trabajo. Has sido parte de nuestro equipo desde hace tiempo, y siempre has demostrado profesionalismo y dedicación, comenzó María, con un tono formal pero amable. Sé que ha habido algunos incidentes recientemente con la señora Lancaster, y quería asegurarme de que te sintieras apoyada. Larimar se sorprendió. No esperaba ese nivel de reconocimiento, especialmente viniendo de alguien en la posición de María. Gracias, señora Soler. Ha sido complicado, pero trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, respondió Larimar, con modestia. María asintió y tomó un respiro profundo. Sabes, Larimar, no suelo involucrarme en los conflictos internos de los empleados, pero en este caso, quiero que sepas que no pasó desapercibido el respeto y la dignidad con la que manejaste la situación. Hemos recibido comentarios positivos sobre tu comportamiento, no solo de algunos de tus compañeros, sino incluso de clientes. Larimar parpadeó, incrédula. ¿Clientes? ¿Gente que trabajaba en el edificio había hablado bien de ella? Era algo que nunca había imaginado. Gracias, señora. Me sorprende escuchar eso, respondió, aún procesando la información. Y con razón, dijo María con una sonrisa. Pero no estoy aquí solo para agradecerte. Quiero ofrecerte una oportunidad. Larimar se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más denso. Hemos estado buscando a alguien para supervisar el equipo de limpieza. No es un puesto de gerencia, pero incluye más responsabilidades y, por supuesto, una mejora salarial. Sé que siempre has sido dedicada, y creo que serías una excelente líder para este equipo. La propuesta dejó a Larimar en shock. No esperaba un ascenso, mucho menos después del incidente con Victoria. Mientras la emoción de la oportunidad la invadía, también sintió una oleada de dudas. ¿Estaba lista para asumir esa responsabilidad? Supervisar un equipo significaba más presión, más ojos sobre ella. Pero también era una puerta abierta, una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Es una gran oportunidad, dijo María, pero quiero que lo pienses. Sé que es un cambio importante, y no espero una respuesta inmediata. Larimar asintió, agradecida por el tiempo para considerar la oferta. Gracias, señora Soler. Lo pensaré detenidamente, respondió, aún procesando la magnitud de lo que se le había ofrecido. María sonrió y se levantó de su asiento. Confío en que tomarás la decisión correcta, Larimar. No dudes en venir a verme si tienes alguna pregunta.
Larimar salió de la oficina, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una chispa de esperanza. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien en una posición de poder reconocía su trabajo de esa manera, y eso la llenaba de orgullo. Al bajar en el ascensor, su mente estaba en un torbellino de emociones. Sabía que aceptar el puesto implicaría enfrentar nuevos retos, pero también era una oportunidad de demostrar su valía. Era consciente de que algunas de sus compañeras podrían sentirse envidiosas o recelosas, pero no podía dejar que eso la detuviera. Había trabajado duro por años, y esta era una recompensa que, en el fondo, sabía que merecía. Sin embargo, había una sombra que aún la inquietaba, Victoria. ¿Cómo reaccionaría ella al enterarse de que Larimar estaba subiendo en la jerarquía? A pesar de la pequeña muestra de humanidad que Victoria había dejado ver, Larimar sabía que seguía siendo una mujer difícil, y no estaba segura de si esa vulnerabilidad sería suficiente para cambiar su actitud. De cualquier modo, Larimar estaba lista para afrontar lo que viniera. Con o sin la aprobación de Victoria, estaba decidida a seguir su propio camino. El primer día en su nuevo puesto de supervisora llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Larimar se despertó temprano, preparándose con cuidado para su primer turno en el nuevo rol. Se puso un uniforme que ahora se sentía más profesional, y se tomó un momento frente al espejo para respirar profundamente y recordar la importancia de este día. Sabía que tendría que demostrar no solo su capacidad para liderar, sino también que merecía el respeto de sus compañeros. Al llegar al edificio, el ambiente en el vestíbulo parecía distinto. La gente, desde los empleados hasta los visitantes, la miraba con una nueva curiosidad. Algunos de sus antiguos compañeros de trabajo la saludaron con sonrisas de apoyo, mientras que otros, especialmente aquellos que solían estar más cerca de Victoria, parecían ser más reservados. Larimar se dirigió a la oficina de la gerencia para recibir un resumen de sus nuevas responsabilidades y encontrar la lista de tareas que debía supervisar. La oficina de María Soler estaba tranquila, y la gerente le dio una cálida bienvenida. Larimar, estoy contenta de verte aquí. Espero que tu primer día sea productivo, dijo María, entregándole un archivo con detalles de los nuevos procedimientos y la lista de los empleados a su cargo. Gracias, señora Soler, dijo Larimar, tomando el archivo y sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. Después de revisar el material, Larimar se dirigió a la sala de reuniones donde se reuniría con su equipo de limpieza. Al llegar, vio a los empleados reunidos, algunos de ellos con miradas curiosas y otros con expresiones neutras. Larimar se puso de pie frente a ellos, tratando de proyectar confianza. Buenos días a todos. Como algunos de ustedes saben, me han asignado el rol de supervisora del equipo de limpieza, comenzó Larimar. Mi objetivo es trabajar con ustedes para mantener nuestros estándares altos y asegurarnos de que nuestro entorno de trabajo sea el mejor posible. Estoy aquí para apoyarlos, y espero que podamos trabajar juntos para hacer de este un gran equipo. Hubo un murmullo entre los empleados, y Larimar pudo sentir la tensión en el aire. Sabía que ganarse su respeto no sería fácil. Empezó con una breve introducción sobre los nuevos procedimientos y luego solicitó comentarios y sugerencias. A medida que hablaba, algunos empleados comenzaron a relajarse y a mostrar interés, pero otros seguían escépticos. Una de las empleadas, Clara, con quien Larimar había trabajado antes, se acercó a ella después de la reunión. Oye, Larimar, dijo Clara, un poco cautelosa. Entiendo que estás en una nueva posición, pero me gustaría saber cómo planeas manejar las cosas. Algunos de nosotros no estamos muy seguros de cómo va a cambiar todo. Larimar asintió, reconociendo la preocupación legítima. Entiendo tu inquietud, Clara. Mi objetivo es ser transparente y justa. Si tienes alguna sugerencia o inquietud, estoy aquí para escucharlas. La comunicación abierta será clave para que todos estemos en la misma página. Clara asintió, pareciendo un poco más aliviada, y prometió llevar sus ideas a la próxima reunión. Mientras Larimar continuaba su día, comenzó a notar que algunos empleados estaban dispuestos a ofrecerle ayuda y apoyo, mientras que otros permanecían distantes. A lo largo de la semana, Larimar se enfrentó a varios desafíos. Hubo problemas con el inventario de suministros, diferencias en la interpretación de las tareas y algunas tensiones entre los miembros del equipo. Sin embargo, se mantuvo firme, aplicando los principios de empatía y justicia que había aprendido a lo largo de su carrera.
Hablaba con cada miembro del equipo individualmente, escuchando sus preocupaciones y ofreciendo soluciones prácticas. Un día, mientras revisaba el área de descanso del personal, se encontró con Samuel, un empleado que solía tener problemas con la puntualidad. Samuel estaba sentado solo, con un aire de frustración en su rostro. Larimar se acercó a él con cuidado. Samuel, ¿todo está bien? Noté que has estado teniendo dificultades para cumplir con los horarios, preguntó Larimar, con una voz suave. Samuel levantó la vista, sorprendido por la preocupación genuina en su tono. Es que mi hijo está enfermo, y he estado tratando de balancear el trabajo con las visitas al médico, explicó Samuel. No sé cómo mantener todo en equilibrio. Larimar lo escuchó atentamente y luego le ofreció una solución práctica. Entiendo tu situación, Samuel. ¿Qué te parece si revisamos juntos tu horario y buscamos maneras de ajustarlo para que puedas atender a tu hijo sin afectar tu trabajo? Estoy segura de que podemos encontrar una solución. Samuel asintió, con una expresión de alivio. Gracias, Larimar. Aprecio mucho tu comprensión. Esa noche, cuando Larimar regresó a casa, se sintió agotada pero satisfecha. Había logrado resolver algunos problemas importantes y había comenzado a construir una relación de confianza con su equipo. Sin embargo, sabía que aún había desafíos por delante. La verdadera prueba de su capacidad para liderar sería cómo manejaría las situaciones difíciles y cómo mantendría el respeto y la unidad dentro del equipo. La semana siguiente trajo consigo una nueva sorpresa. En una reunión informal con la gerencia, María Soler le mencionó que Victoria había solicitado una reunión con ella para discutir algunos cambios en la política del edificio, lo que provocó una mezcla de curiosidad e inquietud en Larimar. Aunque había avanzado mucho desde el incidente, la presencia de Victoria siempre la ponía en guardia. ¿Qué estaría planeando esta vez? La respuesta llegó pronto. Un día, Victoria apareció inesperadamente en el vestíbulo del edificio, con una expresión que mostraba más preocupación que la arrogancia que solía proyectar. Larimar estaba en medio de una tarea cuando la vio, y, aunque tenía dudas sobre cómo abordar la situación, decidió enfrentarla con la misma dignidad y profesionalismo que había mantenido hasta ahora. Hola, Victoria, dijo Larimar, con una sonrisa cautelosa. ¿En qué puedo ayudarte? Victoria parecía un poco desarmada por la amabilidad de Larimar. Larimar, quería disculparme por la manera en que te traté antes. No fue justo, y reconozco que mi comportamiento estuvo fuera de lugar. He estado pensando en lo que me dijiste en el salón de reuniones, y me ha hecho reflexionar sobre algunas cosas, dijo Victoria, su voz sincera. Larimar la miró, sorprendida por la disculpa, pero también consciente de que una disculpa no borraba el pasado. Agradezco tus palabras, Victoria, dijo Larimar, manteniendo su tono amable. Todos tenemos momentos en los que podemos aprender y crecer. Espero que podamos avanzar y encontrar una manera de trabajar juntos en el futuro. Victoria asintió, y por primera vez, Larimar vio una pequeña chispa de verdadera humildad en su mirada. Aunque no todo estaba resuelto, ese momento de honestidad fue un paso positivo hacia una relación más profesional y respetuosa. El cambio en el ambiente de trabajo se volvió palpable a medida que Larimar consolidaba su rol como supervisora. Los empleados empezaron a aceptarla con más naturalidad y algunos comenzaron a reconocer sus esfuerzos para mejorar las condiciones del equipo. Sin embargo, el equilibrio recién encontrado no duró mucho. Un miércoles por la tarde, mientras Larimar revisaba informes de limpieza y hacía ajustes en el horario del equipo, recibió una llamada inesperada de María Soler. La gerente le pidió que se reuniera con ella en su oficina de inmediato. El tono de la llamada era urgente y, a pesar de que no le gustaban las sorpresas, Larimar se dirigió al piso de la gerencia con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Al llegar, María la recibió con una expresión grave. Larimar, gracias por venir tan rápido, dijo María, con un tono que dejaba claro que algo importante estaba en juego. Tenemos un problema con una de nuestras principales clientes, la señora Harrington. Ella ha presentado una queja formal sobre la calidad de la limpieza en sus oficinas. La situación es delicada porque la señora Harrington es una clienta clave para nosotros. Larimar frunció el ceño, preocupada por la magnitud del problema. ¿Qué tipo de queja presentó la señora Harrington? Preguntó Larimar. María le entregó una copia de la queja, que detallaba varios problemas, desde áreas mal limpiadas hasta equipos de limpieza mal mantenidos.
Larimar leyó el documento, sintiendo una creciente preocupación. Sabía que su equipo había estado haciendo un buen trabajo, pero también entendía que a veces podían ocurrir errores. ¿Qué se espera de mí en esta situación?, preguntó Larimar, tratando de mantener la calma. María la miró con seriedad. Necesitamos una respuesta rápida. Quiero que investigues la queja, hables con el equipo involucrado y prepares un informe sobre lo que encuentres. También debes asegurarte de que cualquier problema se solucione de inmediato. Quiero que me presentes un plan para rectificar la situación antes del final de la semana. Larimar asintió, consciente de la gravedad de la tarea. Lo haré, señora Soler. Me encargaré de que todo se resuelva. Una vez que salió de la oficina de María, Larimar se dirigió a la oficina de la señora Harrington para obtener más detalles y evaluar la situación. La señora Harrington, una mujer de alrededor de 60 años con un porte elegante y una expresión severa, la recibió con frialdad. Señora Harrington, he venido para entender mejor la situación y asegurarme de que se resuelva a su satisfacción, dijo Larimar, tratando de sonar segura a pesar de la tensión en el aire. La señora Harrington asintió y comenzó a detallar sus quejas. Larimar tomó nota de cada problema y prometió tomar medidas inmediatas. Al terminar la reunión, se dirigió al área de oficinas afectada para realizar una inspección. A medida que recorría las oficinas, notó varias áreas que necesitaban atención. Había polvo acumulado en los rincones, equipos de limpieza obsoletos y algunos desechos en lugares visibles. Larimar se dio cuenta de que la situación era más seria de lo que inicialmente había imaginado. Al regresar a su equipo, Larimar convocó una reunión de emergencia. Quería abordar la situación con franqueza y encontrar soluciones rápidas. Tenemos un problema serio que resolver, comenzó Larimar. La señora Harrington ha presentado una queja sobre la limpieza en sus oficinas. He revisado la situación y encontramos varias áreas que necesitan atención inmediata. Varios miembros del equipo miraron preocupados, y Clara, quien se había convertido en una aliada en la supervisión, levantó la mano. Larimar, ¿cómo podemos arreglar esto rápidamente?, preguntó Clara, claramente dispuesta a colaborar. Vamos a hacer una revisión exhaustiva de todas las oficinas afectadas y a asegurarnos de que el equipo de limpieza se actualice y mantenga correctamente. Además, necesitaremos trabajar horas extras si es necesario para asegurarnos de que todo esté en perfecto estado antes de la fecha límite, explicó Larimar. Quiero que todos colaboren y trabajemos juntos para resolver este problema. El equipo asintió, y todos se pusieron a trabajar de inmediato. Larimar organizó el trabajo, asignó tareas específicas y coordinó con proveedores para obtener equipos de limpieza nuevos y más efectivos. Durante los días siguientes, Larimar se dedicó a supervisar cada aspecto del proceso de limpieza. Hizo revisiones frecuentes para asegurarse de que los estándares se mantuvieran altos y se aseguró de que cualquier problema se abordara de inmediato. La presión era alta, pero Larimar se mantuvo firme, motivando a su equipo y asegurándose de que cada detalle fuera revisado. Finalmente, el día llegó para presentar el informe final a María Soler y la señora Harrington. Larimar se sentía agotada, pero confiada en que habían hecho todo lo posible para resolver los problemas. Señora Harrington, hemos revisado y corregido todos los problemas mencionados en su queja, dijo Larimar, entregando un informe detallado. También hemos implementado nuevos procedimientos para asegurar que esto no vuelva a ocurrir. La señora Harrington examinó el informe y luego inspeccionó las oficinas. Después de unos minutos, se volvió hacia Larimar con una expresión menos severa. Puedo ver que se ha hecho un gran esfuerzo para corregir la situación. Aprecio el trabajo que se ha realizado. Espero que estos cambios se mantengan a largo plazo, dijo, con una mezcla de satisfacción y advertencia. Larimar asintió, aliviada por la respuesta positiva. Gracias por su comprensión, señora Harrington. Nos aseguraremos de mantener estos estándares en el futuro. Al salir del edificio, Larimar sintió una mezcla de agotamiento y triunfo. Había enfrentado uno de los mayores desafíos en su nuevo rol y había logrado superarlo. Aunque aún quedaban obstáculos por enfrentar, sentía que había dado un paso importante hacia la consolidación de su posición y el respeto de su equipo. A medida que regresaba a casa, su mente se llenó de reflexiones sobre la integridad y el liderazgo.
Había aprendido que la verdadera prueba de liderazgo no solo estaba en la capacidad de resolver problemas, sino en la habilidad de mantener la dignidad y el respeto incluso en situaciones difíciles. El final de la semana se acercaba y, con él, la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Larimar había manejado con éxito la crisis con la señora Harrington y, aunque la tensión se había aliviado, sentía una mezcla de satisfacción y anticipación. Había llegado el momento de evaluar los logros y planificar el futuro. Esa mañana, mientras se preparaba para el trabajo, Larimar se sintió diferente. Había pasado mucho tiempo desde que comenzó su jornada en el nuevo rol y se dio cuenta de cuánto había crecido. Aunque el trabajo seguía siendo desafiante, se sentía más confiada en su capacidad para liderar y para enfrentar cualquier obstáculo. Cuando llegó a la oficina de la gerencia, se encontró con María Soler esperando por ella. María le dio una cálida sonrisa, y Larimar sintió que la tensión del pasado comenzaba a disiparse. Larimar, quería felicitarte por el excelente manejo de la situación con la señora Harrington, dijo María. No solo resolviste el problema, sino que también demostraste un gran liderazgo. Estoy muy orgullosa de ti. Larimar se sonrojó ligeramente, pero aceptó el elogio con humildad. Gracias, señora Soler. Fue un desafío, pero valió la pena. Agradezco el apoyo y la oportunidad que me han dado. María asintió y luego le entregó un pequeño paquete envuelto en papel brillante. Quiero que sepas cuánto aprecio tu dedicación. Este es un pequeño reconocimiento por todo tu esfuerzo. Larimar desató el paquete, revelando una elegante pluma de plata y una nota que decía, para un nuevo comienzo. Se sintió profundamente conmovida por el gesto y agradecida por el reconocimiento. Después de la reunión con María, Larimar se dirigió al área de oficinas donde el equipo estaba realizando su rutina diaria. Observó cómo sus compañeros trabajaban con renovada energía y dedicación. Había logrado algo importante, no solo había superado un obstáculo, sino que también había transformado el ambiente de trabajo en uno más colaborativo y respetuoso. En el vestíbulo, mientras revisaba algunos informes, recibió una llamada inesperada de Victoria. Aunque había superado el conflicto inicial, no sabía qué esperar de esta conversación. Hola, Larimar. Quería hablar contigo sobre algo, dijo Victoria al otro lado de la línea. Me he dado cuenta de lo mucho que has cambiado la dinámica en el edificio. Quiero disculparme nuevamente por mi comportamiento anterior. También quería decirte que he aprendido mucho de ti y de la forma en que has manejado las cosas. Larimar escuchó en silencio, sorprendida por la sinceridad de Victoria. Gracias, Victoria. Aprecio tus palabras. Todos podemos aprender y crecer, y me alegra saber que nuestra experiencia ha sido valiosa para ambos. Victoria la invitó a tomar un café para charlar en persona. Larimar aceptó, y el encuentro resultó ser una conversación constructiva. Victoria le explicó que había estado reflexionando sobre su actitud y que estaba comprometida a mejorar su forma de tratar a los demás. Aunque Larimar no podía cambiar el pasado, estaba contenta de ver que Victoria estaba tomando medidas para ser una mejor persona. El final de la semana también trajo consigo una pequeña celebración en la oficina. El equipo organizó una reunión informal para reconocer el esfuerzo de todos durante la crisis. Hubo risas, comida y un sentido de camaradería que Larimar había estado esperando desde el inicio de su nuevo rol. Clara se acercó a ella durante la celebración y le dio un fuerte abrazo. Lo hiciste genial, Larimar. Gracias por estar ahí para nosotros y por no rendirte, dijo Clara, con una sonrisa sincera. Gracias a ti y a todos por su apoyo, respondió Larimar. No podríamos haberlo hecho sin el esfuerzo de cada uno de ustedes. Mientras la celebración continuaba, Larimar se tomó un momento para reflexionar sobre su viaje. Había comenzado como una empleada de limpieza enfrentando prejuicios y desafíos, y ahora se encontraba en una posición de liderazgo que le había permitido hacer una diferencia significativa en su entorno de trabajo. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero también estaba segura de que podía manejarlos. La experiencia le había enseñado mucho sobre el liderazgo, la integridad y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Esa noche, al regresar a casa, Larimar miró la pluma de plata en su escritorio y pensó en el futuro. Era el símbolo de un nuevo comienzo, una oportunidad para seguir creciendo y para continuar haciendo una diferencia en el mundo.
Mientras se acomodaba en su sofá, con una taza de té en las manos, Larimar sonrió al pensar en lo que había logrado y en lo que aún le esperaba. Había superado obstáculos, ganado respeto y demostrado que, más allá del brillo del mármol, lo que realmente importa es la fortaleza del carácter y la capacidad de inspirar a otros a hacer lo mejor de sí mismos. Así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Larimar se preparó para enfrentar el futuro con la misma determinación y valentía que había mostrado en cada desafío.